Hola a todos y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a traer un vídeo diferente, pero siempre importante relacionado con la redactación. En este caso, sobre la biomecánica de la sentadilla y por qué nuestras proporciones corporales pueden estar influenciando mucho más la técnica de lo que podemos pensar. Y que a veces hay cosas que no podemos modificar y otras que sí. Antes de seguir, me presento, soy Antonio Piepoli, doctor en ciencia de la salud, experto en biomecánica y en redactación de lesiones. Llevo más de 10 años ayudando a deportistas a volver a su deporte después de una lesión y enseñando a profesionales de la salud y del deporte a cómo poder abordar las lesiones desde un enfoque científico. Sin más dilación, vamos a por el vídeo de hoy. Fijaros, aquí tenemos nuestro modelo biomecánico. Aquí tenemos nuestro cuerpecillo creado con mis medidas. Esas son las medidas de mi pie, de mi tibia, de mi fémur, de mi torso, la altura en la que me colocaría la barra detrás de los hombros, mi peso corporal actual y el peso que voy a desplazar. Por ejemplo, 80 kilos. Fijaros aquí también mi grado de dorsiflexión de tobillo, que tengo bastante dorsiflexión de tobillo, y a la profundidad a la que vamos a llevar. En este caso vamos a llevar el modelo hasta una paralela. Y la stance, ¿vale? Es decir, cuánto de abierto tenemos nuestra pierna. Entonces vamos a ver qué pasaría en esa longitud de fémur, esa longitud de tibia y esa dorsiflexión cuando voy haciendo una sentadilla. Fijaros, conforme voy bajando, el torso baja bastante vertical y luego se va inclinando hacia adelante, ¿no? Para mantener siempre la proyección del centro de masa sobre la base de sustentación. Eso es fundamental para que no caigamos hacia atrás, ¿no? Entonces, fijaros, hasta donde llego, dejamos aquí al paralelo y entonces con esta base de sustentación, con esas proporciones corporales, así es como se vería mi sentadilla. Bien, ¿qué os quiero hacer ver con esto? Si nosotros ahora nos pondríamos a ver qué torque se está generando en la rodilla o qué torque se está generando en la cadera, que recordamos, el torque es igual a brazo de momento, es decir, la longitud que hay entre el eje de rotación y la proyección de la fuerza, en este caso el centro de masa, por las fuerzas que estamos utilizando, es decir, por la masa, en este caso de la barra más los discos que estamos utilizando, pues podríamos ver que como la masa no varía, la distancia entre la cadera y la rodilla con estas proporciones es bastante parecida, ¿ok? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Que estoy realizando una sentadilla paralela que ofrece un estímulo interesante tanto para la musculatura extensora de rodilla, es decir, fundamentalmente el cuádriceps, como para la musculatura extensora de cadera, fundamentalmente el glúteo mayor. Bien, pero ¿qué pasaría si yo no tuviera, por ejemplo, un fémur tan corto y tuviera un fémur algo más largo, manteniendo las proporciones, por ejemplo, de mi torso? Fijaros, si yo me voy al fémur y en vez de 45 centímetros, pues vamos a suponer que le pongo 55 para que se vea la diferencia, fijaros cómo se inclina hacia adelante el torso, ¿vale? Estos son 55, fijaros, y estos son los 45 que yo tengo. 45 más erguido, 55 más flexionado. Y aquí ya la primera reflexión. Bien, cuando dicen, no, tienes que hacer una sentadilla lo más erguido posible. Bueno, lo más erguido posible dentro de tu capacidad, de tus proporciones. Porque como podemos ver, al tener un fémur más grande, aquella persona que tenga ese fémur más largo se tendrá que inclinar sí o sí hacia adelante si no se quiere caer hacia atrás. Y la persona que tenga un fémur más corto podrá estar más vertical. De hecho, vámonos incluso a una persona que tenga un fémur no como el mío de 45, sino en la misma longitud que la tibia, por ejemplo. 42 centímetros igual que la tibia. Fijaros lo vertical que se ve esto. Y si aumentamos la profundidad, es decir, nos vamos un poquito por debajo del paralelo, fijaros, es prácticamente una sentadilla de un halterófilo chino probablemente. Fijaros la verticalidad con la que baja. Y no hemos cambiado nada más a nivel de rango de movimiento, porque siempre se dice, oye, la dorsiflexión se puede mejorar, sí, se puede mejorar hasta cierto punto, en lo que podemos mejorar, porque las proporciones corporales no la vamos a poder modificar más allá de nuestro peso corporal, eso sí, pero realmente la longitud de tu pie, la longitud de tu tibia, la longitud de tu fémur, la longitud de tu torso, determina de forma importante el torque que se está generando a nivel articular y por tanto el estímulo muscular. Vamos un segundo hacia atrás, entonces, volvemos a nuestra sentadilla paralela, bien, vamos a poner otra vez mi 45 grados, ¿ok? 45 centímetros, perdón, de fémur. Y vemos entonces cómo estoy realizando la sentadilla aquí. Bien, entonces,
Vamos a suponer que estamos intentando recuperar a una persona de una lesión del ligamento cruzado anterior y queremos utilizar la sentadilla para estimular, por ejemplo, el desarrollo del cuádriceps. Bien, si la persona tiene unas proporciones parecidas a la mía con mi rango de movimiento de tobillo, pues probablemente podría ser un ejercicio donde haya cierto estímulo en el cuádriceps. Pero si volvemos otra vez a una persona que tenga un fémur algo más largo o mucho más largo respecto a la tibia, por ejemplo unos 60 centímetros, fijaros lo que pasa con la distancia que hay entre la proporción, ¿no? Esta línea de fuerza, la proyección de la línea de fuerza y la cadera. Bien, esto sería el brazo de momento en la cadera y esto sería el brazo de movimiento de la rodilla. ¿Qué me está diciendo esto? Que el torque en la cadera va a ser mayor, por lo tanto el estímulo que se va a llevar el glúteo mayor va a ser mayor. Y si me voy más abajo, si me busco una sentadilla más profunda, pues el trabajo sobre el glúteo va a ser todavía mayor por ese estiramiento que se está produciendo a nivel muscular. Por tanto, esa persona que estamos recuperando de una lesión del ligamento cruzado anterior y que nuestro objetivo sea mejorar la hipertrofia del cuádriceps, quizá con esta persona con un fémur tan largo no podemos mejorarlo, a menos que no hagamos otro cambio. Bien, a nivel de movilidad, que esto se tarda un tiempo para poder mejorarla, o bien a nivel de stance, es decir, de separación de las piernas. Entonces, manteniendo este fémur de prácticamente 59-60 centímetros, vamos a poner los 60 para hacer número más redondito. Ok, vamos a ver qué pasa con la stance, ¿vale? Con esa separación que tenemos aquí en la pierna, ante esa misma posición. Si yo separo mal las piernas, me voy como una sentadilla sumo. Fijaros qué pasa con el cuerpo en ese plano sagital, pues se pone más erguido, ¿vale? Al ponerse más erguido, ¿vale? Podemos ver que por lo menos en el plano sagital, que aquí hay que ver en otro plano, que es lo que está pasando, se reduce el torque un poquito en cadera aumenta un poco más en la rodilla. Es decir, la persona puede bajar más erguida si abre más la stance. Si la stance la cerramos mucho, 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 fijaros aquí, por ejemplo, la ponemos prácticamente paralela, pues ¿qué va a pasar? Que se va a inclinar mucho más. Fijaros, stance más abierta, cuerpo más erguido, stance más cerrada, cuerpo más inclinado. Entonces, la posición a lo que tenga que poner los pies no siempre va a ser la típica recomendación, pon los pies a la anchura de tus hombros. No, es una recomendación muy genérica que bueno, puede estar bien para empezar a hacer algo de ejercicio, pero si tenemos un objetivo concreto, como puede ser estimular el cuádriceps, estimular la cadera, estimular lo que sea, pues tendremos que adaptar ese stance, esa apertura, ¿no? de la pierna al objetivo que tengamos. Pero vámonos más allá. La dorsiflexión de tobillo. Es verdad que no la podemos mejorar en muy poco tiempo, ¿no? Como podemos hacer con la stance, es decir, de forma inmediata. Con trabajo sí lo podríamos hacer, pero sí podríamos hacer un trabajo, por ejemplo, con cuña, ¿vale? Las cuñas lo que nos va a permitir es realmente darnos un poquito más de margen a que la tibia y por tanto la rodilla se desplace más hacia adelante. Es decir, lo que está haciendo de alguna forma es alargar la tibia, ¿vale? Por tanto, es como si tuviéramos una tibia un poco más larga y dame más rango de movimiento de dorsiflexión. Entonces, esta misma persona que tiene ese fémur tan largo, fijaros, si yo le alargo la tibia, ¿qué va a pasar? Que se va a poner más erguido. Bien. O si en vez de alargar la tibia, yo lo que hago es mejorar la dorsiflexión, que yo ya tengo bastante, 50 grados de dorsiflexión es un montón, también podría ir un poquito más vertical. Y si tuvieran menos todavía, ¿qué pasaría? Pues pasaría algo parecido a esto. Y aquí ya nos vamos con otra cuestión importante relacionada con la biomecánica, cuando hacemos cierto tipo de recomendaciones que tienen muy poco fundamento. Por ejemplo, vámonos a la recomendación típica de la rodilla no puede pasar la punta de los pies. Fijaros aquí, lo que estoy haciendo es disminuir el rango de flexión de tobillo. ¿Para qué? Para que la rodilla caiga justo por encima de la punta de los pies, es decir, no supere la punta de los pies. Si volvemos al caso de esta persona que tiene 60 centímetros de longitud de fémur, ¿qué va a pasar? Que la inclinación del tronco va a ser todavía mayor. ¿Qué es lo que está aumentando, por tanto? El torque en cadera. Y también en columna, obviamente, si no vamos a cualquier vértebra de la columna, podemos ver que con esa inclinación del tronco aumenta bastante, bastante el torque, por tanto, las fuerzas que se están produciendo alrededor de esta columna. Así que si no queremos sobrepasar las puntas de los pies y mantenernos erguidos, deberíamos tener un fémur muy, 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 muy corto para mantenernos tan erguidos. ¿Ok? Fijaros cómo cambia la técnica de la sentadilla simplemente cambiando las proporciones y cambiando también las instrucciones. Si yo le obligo a una persona a que no pueda adelantar
la punta de los pies con su rodilla, siempre que pueda, si tiene la movilidad suficiente, pues lo que estoy modificando no solo la técnica del ejercicio, es decir, cómo se ve el ejercicio, la cinemática del ejercicio, lo que estaré modificando es la cinética también, es decir, las fuerzas que se están produciendo alrededor de las articulaciones. Pronto sí, es verdad que al yo, por ejemplo, volvemos a nuestros 60 centímetros, al limitar ese desplazamiento anterior de la rodilla en el plano sagital, estaré disminuyendo quizás las fuerzas sobre la rodilla, claro que sí, estoy disminuyendo el torque, por tanto, si tú tienes bastante intolerancia a esas fuerzas sobre la rodilla, si te duele la rodilla cuando se flexiona mucho, cuando tiene bastante torque, a hacer el ejercicio de esta forma va a reducir probablemente tus molestias. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo más carga en la cadera, tan fácil como eso. Pero si, por ejemplo, tú tienes molestias en la cadera o en la columna, dar ese tipo de recomendación lo que va a hacer aumentar bastante las fuerzas sobre las columnas, que no tiene por qué ser malo, pero si te molesta, ¿vale? Meterle más fuerza probablemente hará que te moleste más. Pero qué interesante es entender realmente la biomecánica para poder para poder prescribir ejercicios de la forma más adecuada. Vamos a movernos con mi fémur, ¿no? Que hemos dicho que era unos 45 centímetros, mi tibia unos 42, es decir, mi tibia y mi fémur son bastante parecidos, tengo un pie bastante largo, calzo un 45 para que haga una idea, unos 30 centímetros. Bien, y mi torso también bastante largo respecto al fémur. ¿Y qué más podemos modificar? Oye, el peso que nos ponemos encima puede modificar mi sentadilla, por supuesto que sí, porque al meter más peso estamos modificando la posición del centro de masa total, de la masa de la barra, bien, más la masa de mi propio cuerpo. Entonces, si yo voy aumentando el peso de la barra, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que se va a modificar también un poco la posición que tengo, ¿ok? Fijaros cómo va cambiando. Dependiendo si estoy usando, por ejemplo, 140 kilos, ¿no? Respecto a mis 70 kilos, pero es que mi peso también va a modificar la posición que tengo en la barra. Por tanto, la relación entre el peso corporal, de si la masa de mi cuerpo y la masa de la barra con los discos, también va a modificar la técnica de la sentadilla. Por supuesto, otra de las variables que podemos modificar es la posición de la barra sobre nuestros hombros, es decir, lo que se llama, ¿no?, un low bar o high bar. Claro, vamos a volver a nuestros 70 kilos. Vamos a volver a nuestro 80 kilos de peso, ¿vale? Esto es un poco lo que teníamos al principio. Y ahora lo que decido es bajar la barra. Es decir, en vez de cogerla justo a la altura, digamos, de mi trapecio, la voy bajando hacia el borde inferior de la escápula. ¿Qué va a pasar? Que mi sentadilla se va a inclinar más, se va a parecer más, digamos, a un peso muerto. Voy a meterle bastante más torque, en este caso, a la cadera. Por tanto, la posición de la barra, fijaros, si me la pudiera poner casi en las vértebras lumbares, pues me inclinaría muchísimo, muchísimo más. Y cuanto más arriba la pongo, más vertical bajaré. Ahí se muestra, y muestra de ello es la sentadilla que voy a hacer un powerlifter de competición y un halterófilo de competición. Normalmente los halterófilos bajan mucho más vertical, buscan esa profundidad con un tronco bastante más recto, por así decirlo, y por tanto utilizan más un high bar, ¿bien? Para estimular también esa flexión máxima de rodilla, de cadera, etcétera. Mientras un powerlifter que busca romper simplemente el paralelo y levantar la máxima carga posible en una sentadilla, pues normalmente va a utilizar más ese low bar. Pero aquí lo importante es saber qué variables podemos manipular, qué variable podemos modificar y cómo la proporción de cada individuo que tenemos de delante puede estar determinando la técnica de la sentadilla. Y que la técnica de la sentadilla no es simplemente un capricho, es algo que la gente quiere hacer así porque no saben hacer la sentadilla, que por supuesto se puede mejorar bastante la técnica de sentadilla, pero respetando siempre las proporciones corporales, la estructura anatómica que tienen las personas. Porque en este caso la estructura puede dictar también la función, es decir, dependiendo de la estructura que tenga, la función, la técnica que vas a tener va a tener que cambiar. Y la variable que sí podemos modificar, como hemos visto, es la posición de la barra, el peso que ponemos en la barra, la flexión, la dorsiflexión, mejor dicho, del tobillo, la profundidad de la sentadilla, por supuesto, y la anchura que tengo de la base de apoyo. Con estas
4 o 5 variables, sí que puedo modificar algo la técnica, pero no puedo ir más allá de modificar mis proporciones corporales. Así que por concluir también pensar esto, que habrá personas que harán sentadilla, podemos decir, más estéticas, más verticales, más parecida a un halterófilo, y personas que harán una sentadilla más parecida a un powerlifter de competición. Aquí lo interesante es entender qué tipo de individuo tenemos delante y adaptarlo para el objetivo que tengamos. Con esto terminamos. Si queréis aprender más sobre biomecánica aplicada a la redactación, os dejo en la descripción el enlace de mi mentoría, de mi curso Mentorship. Os veo en el próximo vídeo. Chao.